Estamos en una serie que hemos empezado acerca de los personajes de la Biblia. Empezamos hace 15 días hablando de Adán y Eva. Luego este domingo estuvimos hablando acerca de Caín y de Abel. ¿Cuántos hemos aprendido? ¿Cuántos hemos sido bendecidos? Muy bien. Y hoy vamos a hablar, pongamos la imagen, acerca de Set y Enos. ¿Cómo es? Set y Enos. Pongamos la imagen que viene después de esto. Ahí vemos una imagen del cuadro que tenía Adán y Eva cuando Dios les dio el regalo de la familia. 2 hijos, Caín y Abel. Y a pesar de que no estaban ya dentro de un paraíso, por causa del pecado habían sido expulsados, pues tenían la bendición de la familia. ¿Para cuántos? La familia es una bendición. Independientemente de las circunstancias, tú estés en abundancia, en escasez, en pobreza, en riqueza, en enfermedad, en salud, cualquiera sean las circunstancias, pues la familia es una bendición. Y digamos que Adán y Eva tenían esa gran bendición. Pero pongamos la imagen que está después de esta. De un momento a otro viene el desastre, con lo que vimos el domingo de cómo se levanta Caín y en un acto lleno de odio, de envidia, de celos, mata a su hermano y destruye una vida y una familia. Y de repente ahí vemos la imagen muy diciente de la condición en la que quedaron Adán y Eva, con un hijo fugitivo, desaparecido, que tuvo que escapar, y con un hijo muerto en el piso. Perdieron sus 2 hijos, lo que tenían, su familia. Y obviamente, pues la mayoría de nosotros, por la misericordia de Dios, no hemos vivido un desastre de esos, pero me imagino que debe ser una calamidad perder a la familia de esa manera. Y entonces me imagino los sentimientos: tristeza, dolor, depresión, pena, un desastre. Pero lo que dice y nos muestra la Biblia es que la historia continúa. ¿Cuántos se alegran de que la vida continúa a pesar de los desastres, de las situaciones? Y en esa continuación de la vida, en Génesis capítulo 4, versículo 5, si usted lee el versículo anterior, fue donde quedamos, de que Caín, pues aparte de su familia, empieza su generación, pero una generación que viene maldita. Caín recibe una maldición, y como lo vimos terminando nuestra enseñanza del domingo, sus hijos terminan siendo unos perversos, unos asesinos, etcétera. Y en medio de ese ambiente terrible viene la bendición de Dios. Génesis 4:25 dice la palabra: y conoció de nuevo Adán a su mujer. Y hablamos de que conocer en la Biblia nos está hablando de intimidad sexual. O sea, tuvieron relaciones sexuales, ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. ¿Cuál es el nombre? ¿Cómo es? Set. Diga conmigo, Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo
en lugar de Abel, a quien mató Caín. En ese entonces la gente no le ponía nombre a los hijos porque le parecía bonito, sino que el nombre de una persona en la Biblia tenía un significado especial. Las personas le ponían el nombre a los hijos de acuerdo a lo que ellos estaban viviendo. Y cuando ella recibe este hijo, ella le dice sustitución. ¿Cómo le pone? Sustitución. Eso significa ser. Sustitución. Dijo, porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. ¿Cuántos se alegran de que tenemos un Dios que sustituye, de sustitución? Esa palabra sustituir nos habla de reemplazar. Cuando uno tiene algo dañado, cuando uno tiene algo que no funciona, tiene la posibilidad de reemplazarlo. Cuando algo se muere o se acaba o llega a su vida útil, uno tiene la posibilidad de reemplazar. Y eso fue lo que hizo Dios. Dios viene a traer una sustitución, a reemplazar, a restituir a una familia que estaba destrozada. Y eso es especial porque Dios sustituye en todas las áreas. Yo creo que cuando ella está hablando de sustituir, podemos pensar, por ejemplo, lo que dice el Salmo capítulo 30, versículo 1. Eso es lo que estaba viviendo Eva, que dice la Biblia: tú cambiaste mi duelo en alegre danza, me quitaste la ropa de luto y ¿qué? Y me vestiste de alegría. Eso es sustitución. En la versión Reina Valera dice: tú cambiaste mi lamento en baile. Aquí lo dice más como conforme a las circunstancias que Eva y que Adán vivían. Cambiaste mi duelo en alegre danza. ¿Qué diferencia? Un duelo. ¿Qué es un duelo? Un luto. Cuando alguien ha perdido a alguien, obviamente no tiene ganas de bailar, ni de cantar, ni de alegría. Pero lo que ella experimenta es que significa eso. Dios cambió mi lamento en danza. Dios me quitó la ropa de luto y me vistió de alegría. Eso significa sed. Eso significaba la vida de sed. Una restitución, un cambio, un reemplazo. Del luto a la alegría, de la ropa de dolor a la ropa de estar contentos. Mire cómo lo dice la versión lenguaje actual: tú cambiaste mi tristeza y la convertiste en baile. ¿Cuántos creen que hay un Dios que cambia nuestra tristeza? Me quitaste la ropa de luto y me pusiste ropa de fiesta. Cuando el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, Él vino a cumplir las profecías bíblicas, a cumplir lo que estaba escrito, porque de hecho la Biblia trata de Jesús. En el Antiguo Testamento Él es el Mesías prometido, el Redentor, el Salvador que viene, y en el Nuevo Testamento es el cumplimiento. Pero en sí la Biblia se trata, el tema central es Jesucristo. Y cuando Jesucristo viene, dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido. Y empieza, dice: me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón. Pero una de las cosas que viene a hacer Jesús es a sustituir, a traer un set a nuestras vidas. Ahí está en Isaías 61:3, dice: a ordenar, el Espíritu de Dios está sobre el Mesías para ordenar que a los afligidos del pueblo de Dios se les dé ¿qué? Gloria
en lugar de ceniza. La ceniza habla de luto, de tristeza, de algo arruinado. Y dice: yo vengo a cambiar y a darles gloria en lugar de ceniza. Óleo de gozo en lugar de ¿qué? Luto. El que está en luto se le sustituye por gozo. Y dice: manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. En otra versión dice que el Espíritu está sobre el Señor para cambiar su derrota en victoria. Eso es sustituir. Dios quita nuestro lamento, nos da baile, quita nuestra tristeza, nos da alegría, quita nuestra derrota y nos da ¿qué? Victoria. Y dice: para cambiar su tristeza en un canto de alabanza. Así que eso fue lo que significaba sed, y lo que Dios trajo a la vida de Adán y Eva, una pareja arruinada, en desastre, en calamidad, a traer sustitución. Pero no solamente sed significaba sustitución, sino que sed era un recordatorio de que Dios siempre cumple sus promesas. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios cumple sus promesas? Porque ellos, en medio de la caída, recibieron una promesa, la promesa de la redención de la humanidad. En la teología, eso se conoce como el protoevangelio o el primer evangelio. Es decir, que en medio del desastre de la creación, Dios como que da una luz de lo que Él va a hacer en medio de la caída de Adán y Eva. Y es Dios mismo anunciando el evangelio. Y esa promesa estaba en Génesis capítulo 3 versículo 15, donde Dios dice al enemigo: pondré enemistad entre ti y ¿qué? Y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, básicamente el Señor Dios estaba hablando de lo que iba a pasar en la humanidad, que de ahí en adelante la descendencia de la mujer, los seres humanos, iban a estar en guerra con la serpiente, que en la Biblia es Satanás, el diablo, el adversario, el enemigo. Pero que en esa batalla iba a venir alguien de la simiente, de la descendencia de la mujer, a pisarle la cabeza a la serpiente, a destruir al enemigo y todo su emporio. Pero que el enemigo también le iba a causar una herida, y eso se presentó en la cruz. La Biblia dice que Jesús fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Mire cómo está esa promesa en lenguaje actual. Dice: haré que tú y la mujer sean enemigas, pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Dios revelando el plan de salvación a la humanidad. Pero en algún momento, recuerden que cuando Eva tiene a Caín, ella le puso por nombre lo tengo. Eso significa Caín, adquirido por Dios, lo tengo. En algún momento quizás ella, en su ignorancia, pensaría que ese era la persona que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, pero no fue así. Y lamentablemente quedó sin sus hijos. ¿Cómo Dios iba a cumplir su promesa? Ahí viene sed,
que significa sed, el que sustituye y el que viene para dar cumplimiento a las promesas de Dios. Y todo esto nos enseña a nosotros, primero, que tenemos un Dios que sustituye. No importa lo que tú estés viviendo, si llevas años en dolor, en adversidad, si tienes luto en tu corazón, tristeza, si estás enfermo, cualquiera que sea la situación, número uno, tenemos un Dios que tiene la capacidad de reemplazar la tristeza por alegría, la enfermedad por la salud, el lamento en baile. Y número dos, lo que nos enseña la Biblia a través de sed es que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y todo lo que Dios te ha prometido, Él lo cumplirá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hemos recibido promesas de Dios? La Biblia dice que sus promesas son sí y son amén. Y si Dios lo dice con su boca, Él lo cumple con su mano. Y aunque haya momentos donde uno diga, como podría haber dicho Adán y Eva, ¿y ahora qué? ¿Dónde queda la promesa? ¿Dónde, cómo se va a cumplir? En algún momento Dios envía su sed, su manera de demostrar que Él siempre cumplirá sus promesas. Créele al Señor, dile a la persona que está a tu lado: Dios cumplirá sus promesas. Ahora, ¿qué significa la vida de sed? Número uno, una sustitución, un reemplazo. Número dos, el que Dios cumple su promesa. Y número tres, sed significa un nuevo comienzo. Deja Dios revelado a través de sed que Dios es un Dios que trae nuevos comienzos a nuestras vidas. Piensa en esto. Cuando uno lee la Biblia, Génesis 1, 2, 3 y 4, parece que ya contaron la historia. Nos cuentan: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y creó Dios al hombre y le trajo a la mujer, y tuvieron unos hijos, y el hijo mató a este y a aquel. Pero cuando viene el desastre y nace sed, que está en los últimos dos versículos del capítulo 4, si usted va a leer el capítulo 5 de Génesis, parece como que un reinicio. Mírelo y verá. Génesis 5, versículo 1. Parece como que si Dios estuviera volviendo a contar la historia de nuevo. Mire el versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. O sea, parece como si estuviera volviendo a empezar la Biblia. Y dice: y llamó el nombre de ellos como Adán. Recuerde que la mujer no se llamaba Eva al principio, se llamaba Adán. Los llamó Adán el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre ¿qué? ¿Qué significa eso? ¿Cómo que qué? Borrón y qué. Empecemos. Volvamos a empezar. Y parece, a ella no aparece Caín, a ella no aparece Abel, sino que de una vez va ¿qué? A Set, a la sustitución. ¿Qué está diciendo Dios? Volvamos a empezar. Porque Dios es un Dios de nuevos comienzos. ¿Cuántos se alegran por eso? Yo me alegro por eso, porque todos nosotros hemos cometido errores. El ser humano es inclemente, no tiene misericordia para juzgar. El ser humano no olvida. Pero la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué?
nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, y Dios dice, todas son hechas que nuevas. No importa lo que tú hayas hecho, lo que hayas vivido, Dios te da un nuevo comienzo. Y ese es el mensaje de sed. Dios se revela como el Dios que sustituye, que cambia las cosas, que reemplaza la tristeza en alegría. Dios se revela a través de sed como el Dios que no importa lo que pase, su promesa se va a cumplir, y como el Dios que empieza de nuevo, que tiene un nuevo comienzo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice: vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su imagen, a su semejanza, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró ¿qué? Hijos e hijas. Nos muestra la Biblia que Adán obviamente tenía la comisión de Dios de poblar la tierra. Y dice en el versículo 5: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. ¿Y quién quedó ahí después de Adán? Set. Y dice: y vivió Set 105 años y engendró ¿a quién? Enos. Y aquí viene nuestro segundo personaje de la noche, y es Enos. Los dos tienen un significado muy especial porque representan ese nuevo comienzo de Dios. Y a pesar de que en la tierra ya había mucho, recuerden que hablamos de que la tierra ya estaba con mucha población, de tal manera que Caín ya había hecho familia, tenía hijos asesinos, había una población tremenda. Pero estas personas empiezan a marcar los nuevos comienzos de Dios. Volvamos a Génesis 4, versículo 26. Y dice: y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre ¿qué? Enos, que Enos significa hombre, humanidad. Así le puso a su hijo Set. Y dice la Biblia, tiene algo claro ahí, dice, ojo, entonces, diga conmigo, entonces los hombres comenzaron ¿a qué? A invocar el nombre de Jehová. O sea que Enos marca un punto de partida, porque parece que de ahí para atrás todo era un desastre. Pero después de que Set se demuestra como un nuevo comienzo y tiene a Enos, dice que con la vida de Enos vino algo, vino un despertar espiritual, porque a partir de Enos los hombres empezaron ¿a qué? A invocar el nombre de Jehová. Mire cómo lo dice la versión del lenguaje actual. Dice: también Set tuvo un hijo y le puso por nombre Enos. Dice: y a partir de entonces ¿qué? Se comenzó ¿a qué? A adorar a Dios usando su nombre. O sea que Set marcó la historia de la humanidad para que la gente empezara a buscar a Dios. La Biblia no nos muestra qué hizo, pero si algo cambió a partir de su vida es que él mostró algo. Algo pasó con él. Debe haber sido un hombre que empezó a amar a Dios, empezó a adorar a Dios, y que hizo que la gente se volviera a Dios, empezara a adorarlo, empezara a invocarlo. Hay unos libros muy interesantes de historias de hombres de Dios, de misioneros que trajeron el evangelio en Europa, en Estados Unidos. Y yo recuerdo que leí un libro muy especial que se llama Biografías de Grandes Cristianos. Y uno de esos hombres, un misionero, llegó a un pueblo que estaba
invadido de cárceles, de borrachos, de prostitutas. Era un desastre. Pero él llegó y empezó a predicar el evangelio, y con la predicación y con el fuego y el poder que Dios puso en él, logró que todo ese pueblo quedara transformado. La gente dejó de tomar, la gente empezó a buscar a Dios, se cerraron las cárceles, tanto que un día llegó un visitante y dijo: pero este pueblo, ¿por qué es tan diferente? Aquí la gente no hay cárceles, aquí la gente no hay borrachos, aquí se respira paz. Y alguien le contestó: es que hace unos años vino un misionero, y cuando él vino aquí predicó la palabra y generó un impacto tal de que la gente buscó a Dios y el pueblo nunca fue igual. Esto fue lo que pasó con Enós. Enós vino a la tierra y marcó la diferencia. Dice: a partir de Enós la gente empezó a adorar a Dios. Y a partir de Enós empezó a haber una separación. Diga conmigo: separación. O sea, Enós parte como la división de la humanidad, porque a partir de Enós se crea: estos son los hijos de Dios y estos son los impíos. Y eso es lo que nosotros llamamos, el concepto que nosotros tenemos como santidad o santo. La palabra santo no significa perfecto. La palabra santo significa alguien que es ¿qué? Apartado, separado. Y es a partir de Enós que viene una separación entre los que son de Dios y los que son del enemigo. Eso está en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 1. Mucho tiempo después de Enós, dice la palabra en el versículo 1: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijos, que viendo los hijos de ¿quién? Los hijos de Dios, que las hijas de los ¿qué? Hombres. Mire cómo le llamaba, hay una separación. Había unos que se llamaban hijos de Dios y otros se llamaban ¿qué? Hijos de los hombres. Eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dice la Biblia que a Dios no le agradó, porque se empezaron a mezclar los descendientes de Enós con los descendientes de Caín, que estaba maldito. Y eso a Dios le ofendió. Y dijo Dios: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y ahí es donde Dios empieza a recortar la longevidad del hombre, porque recuerden que los hombres vivían más de 900 años, hasta 969, que fue el hombre que más vivió, Matusalén. Pero a partir de que los hombres, los hijos de Dios, los hijos que adoraban a Dios, empezaron a mezclarse con la descendencia de Caín, Dios decide acortar la vida del hombre a 120 años. Y se nos muestra desde allí que Dios no quiere que el que es de Dios se mezcle con el mundo. Y eso está, por ejemplo, en muchos capítulos y versículos de la Biblia. Pero leamos, por ejemplo, Deuteronomio 7, versículo 3, donde Dios le está dando instrucciones a sus hijos y le dice: no emparentarás con ellas, o sea, con las mujeres paganas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo ¿de qué? De en pos de mí. Si ustedes empiezan a mezclar
con los paganos se van a desviar y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Y eso era un principio en el Antiguo Testamento. Dios quería que el pueblo de Dios no se mezclara. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice: no os unáis ¿en qué? En yugo desigual con los incrédulos. O sea, un creyente no puede estar en yugo con un incrédulo, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Es decir, Enós marca de que Dios quería que su pueblo fuera santo, apartado, diferente. Y es por eso que usted en el Nuevo Testamento ve que a los cristianos se les llama como santos, ¿sí o no? El apóstol Pablo dice: escribo a los santos de tal lugar, porque quiere Dios que nosotros seamos un pueblo apartado, diferente. Así que mire todo lo que está revelándose a través de Set y de Enós. Dios quiere una nueva restauración, un avivamiento, un despertar espiritual, y que su pueblo se empiece a diferenciar del mundo, del pecado. Y a partir de Set y de Enós se empieza a marcar el linaje, la línea que va apuntando hacia la venida del cumplimiento de la promesa, es decir, hacia Jesús. Vamos a mirar unos versículos para terminar, en Lucas capítulo 3, versículo 23. Cuando usted lee el Evangelio de Lucas capítulo 3, empieza a mostrar el linaje de Jesús, de dónde viene Jesús, la línea que marcaría la promesa. Y dice la Biblia en Lucas 3, versículo 23: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, versículo 24, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Janá, hijo de José. Y empieza a nombrar nombres, hasta que llega al versículo 38 y dice: ¿hijo de quién? De Enós. ¿Hijo de qué? De Set. ¿Hijo de qué? De Adán. ¿Hijo de qué? De Dios. ¿Dónde está Caín por ahí? Por ningún lado. ¿Y Abel? Tampoco, porque Abel desapareció y fue el primer héroe de la fe, pero el primer mártir también, que no dejó descendencia. Y aquí se marca, mire, Dios, Adán, Set y Enós. Y de allí viene nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, amados, ¿qué aprendemos nosotros con la vida de Set y con la vida de Enós? Hay lecciones para aprender. Número 1, que Dios sustituye. Diga conmigo: sustitución. Dios te va a sustituir. Va a cambiar tu lamento en baile, va a cambiar tu tristeza en alegría, va a cambiar tu oscuridad en luz, va a cambiar tu enfermedad en salud, va a cambiar tu derrota en victoria. Número 2, que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Eso es Set, cumplimiento de sus promesas. No importa lo que pase, que la tierra tiemble y se muevan las montañas, lo que Dios prometió, Dios lo va a cumplir. Número 3, aprendemos que Dios es un Dios de nuevos comienzos. Amén.
que no importa nuestros errores, nuestras fallas, nuestras faltas, cuando tú y yo nos arrepentimos y venimos al Señor, Dios tiene la capacidad y el poder de hacer todas las cosas nuevas. Número 4, aprendemos de que en Enos hay un despertar espiritual, donde la gente empieza a invocar a Dios. Y Dios quiere que todos nosotros tengamos ese Enos, ese despertar espiritual. Si tú eres una persona que en algún momento te has dormido espiritualmente, has entrado en sequía, Dios quiere que en algún momento tú recapacites y empieces a invocar su nombre, a adorarlo. Y número 5, Dios quiere que aprendamos que Él quiere santidad, que Él quiere que nosotros nos apartemos y demostremos que somos un linaje diferente. La Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Somos su especial tesoro, somos la niña de sus ojos. Dios quiere que en nosotros haya una diferencia con el mundo. No podemos ser igual, reaccionar igual, hablar igual, creer lo mismo. Somos diferentes, somos llamados a marcar una diferencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso fuerte al Señor. Póngase por favor de pie un momento, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Digámosle: Señor, gracias por lo que tú nos enseñas a través, Señor, de los personajes de la Biblia. Padre, gracias por hablarnos hoy. Gracias, Señor, por hacernos entender de que tú eres un Dios de sustitución. Levanta tus manos y tú que estás en aflicción, que estás en enfermedad, que estás en luto, que estás en tristeza, que estás en depresión, que no sabes qué hacer, que estás desesperado, levanta tus manos con esperanza y dile: Señor, gracias porque tú eres un Dios que cambia, que reemplaza mi derrota en victoria, mi tristeza en alegría. Solo tú sabes cómo estoy, cómo me siento en este momento, y oro, Señor, para que haya un set en mi vida, una sustitución. Levanta tus manos y dile: Señor, ayúdanos a creer en tus promesas. Dile: Señor, cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará. En medio del panorama gris, en medio de las malas noticias, ayúdanos a creer que tú eres un Dios que cumples tu palabra, que eres un Dios de pactos, que eres un Dios que cumple tus promesas. Señor, que tú has dicho: yo soy su pastor y nada les faltará. Que tú has dicho: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Que tú has dicho: yo supliré todo lo que falte conforme a tus riquezas en gloria. Todas tus promesas que son sí y son amén. Señor, gracias por darnos a entender, Señor, de que tú tienes nuevos comienzos. Señor, danos un nuevo comienzo contigo. Tú eres un Dios de nuevas oportunidades. Escribe, Señor, una nueva historia cuando fallemos, cuando nos desviemos, cuando cometamos errores. Permítenos, Señor, comenzar una nueva página en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y dile: Padre, yo quiero ser la generación de Enos, de los que buscan a Dios y marcan un punto de partida
para que otros empiecen a buscarlo, a adorarlo. Dile: Señor, yo quiero ser el enos de mi familia. Yo quiero ser el que provoca que a partir de mi vida, mis hijos, mi familia, todos los que me vean puedan sentir el deseo de buscar, de invocar a Dios y de adorarle. Y dile: Señor, ayúdame a ser santo, a ser separado, a apartarme del pecado, a apartarme de toda contaminación, a apartarme de aquello, Señor, que me aleja de ti, y a mostrar que yo soy un hijo de Dios. Ayúdame a ser sabio para no entrar en yugo desigual, sino a mostrar, Señor, una línea que lleve a la gente a Cristo, al Salvador. Te damos gracias, Padre, por esta preciosa y hermosa noche, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice fuerte: amén y amén. Un aplauso para Cristo. Dios los bendiga. Un beso. Chao, chao. Bendiciones. Dios les guarde.